útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente para toda buena obra. Pero Pablo se lo dice a quién, a Timoteo. Se lo dice Pablo a la iglesia, ¿verdad? A veces Timoteo. ¿Sabe quién era Timoteo? Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un ministro del Señor. Sí, era obispo de Éfeso. Obispo de Éfeso. Sí. ¿Verdad? Y creemos realmente que cuando Pablo le escribe a Timoteo, Pablo no está cerca de él, pero Pablo con las cartas que le escribe lo está alentando. Lo está alentando, está cerca, sí. A que predique a tiempo y fuera de tiempo, a sí. que redarguya, a que instruya. Pero usted sabe a qué escritura se refería Pablo ahí. ¿A qué escritura se refería? Pablo le habla, ¿verdad?, en la carta a Timoteo. Pero ¿a qué? Cuando le dice toda la escritura es inspirada por Dios, ¿a cuál escritura se refería Pablo? A la palabra del Señor. No, sí, pero ¿a cuál? Porque el Nuevo Testamento no existía, la Biblia no existía. ¿A cuál cree usted que se refería? El Nuevo Testamento existía. No existía. No, Pablo lo estaba escribiendo. Si él escribe. Pablo escribe. ¿Usted sabe la carta que escribe a Timoteo Pablo? Ese es cuando Pablo le escribe, cuando le está diciendo a Timoteo, que como ya le dije es obispo de Éfeso. El Nuevo Testamento no existía porque apenas estaba escribiendo. Pablo está refiriendo a la Septuaginta, que son las escrituras griegas. ¿Sí? Pablo escribe más que todo a los gentiles. A los gentiles, él es el pastor de los gentiles. Sí, pero entonces el metropolitano de Éfeso era Timoteo. Sí, él lo acompañó en sus viajes apostólicos a Pablo, ¿sabe? Sí. Entonces la escritura a la que se refiere Pablo es el Antiguo Testamento, que es la versión griega de la que es llamada la Septuaginta, o la versión de los 70. La Biblia en sí no existía porque la Biblia la hizo la iglesia en el año 382, en el Concilio de Roma, ¿sabe? Entonces la iglesia dijo que eran 73 libros, 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Es la iglesia, pero después en el año, déjeme ver, en el año 1827 las sociedades bíblicas lo quitaron 7 libros de la Biblia, porque la Biblia de ustedes y todas las Biblias protestantes tienen 7 libros menos que la iglesia católica. Son 66, perdón, tiene 7 libros menos, le quitaron 7 libros que son inspirados. ¿Usted sabe que los libros son inspirados? Es muy importante acerca de esto, ¿verdad? Es bueno quitarlo. También la Iglesia Católica habla fundamento y doctrina cristiana. Sí, es que toda la Biblia, la doctrina cristiana es definida por la Iglesia. La Trinidad, que es definida en el concilio de Nicea en el año 325, ahí se define ya ve que habían herejías que atacaban que el Padre no es sustancial con el Hijo y el Espíritu Santo. Las mismas herejías que hay hoy en día. Los testigos de Jehová, por ejemplo, dicen que Jesucristo no es Dios. Para ustedes Jesucristo es Dios, ¿va? Sí, claro. Sí, hermano, ¿cómo se llama su denominación? Se llama Iglesia Pentecostal Vocación. ¿Verdad? Aquí está. Oh, sí. Cualquier, ¿verdad? Usted, ¿verdad? Conoce la Biblia, ¿verdad? Claro, sí, ya le digo, yo soy ministro. Va a encontrar algún amigo, ¿verdad? Le comparte un tratadito y invitarle, ¿verdad? Yo los invito también a la iglesia porque usted sabe que el culto divino, el culto divino, el verdadero culto es la Eucaristía. Usted sabe, la Eucaristía, el culto de los judíos. Desde el año 516 antes de Cristo al 70 después de Cristo, cuando se destruyó el templo, el culto de los judíos era en el templo. Y el culto de los judíos incluía sacrificio, altar y sacerdote. Entonces ese es el culto bíblico, el que tiene altar. A ver que el altar de los judíos era en piedras, pero era sagrado. ¿Y el sacrificio cuál era? La sangre de los corderos. Por eso Cristo es el cordero inmolado, ¿sabe? Y ese es el culto eucarístico. Desde el año que Cristo muere para aquí, nosotros vemos un solo cordero. Ya no era carnero, era un solo cordero. Un cordero, por eso es de que Juan Bautista dice, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Entonces, pero incluía, lo que le quiero decir, los elementos que incluía el culto desde el Antiguo Testamento, incluía altar, sacerdotes y un cordero inmolado, y ese es el culto eucarístico. La Eucaristía es el mismo culto de Cristo, el mismo sacrificio de Cristo en la cruz. Nosotros tenemos, ¿verdad?, en el área de sacerdote pastor, cuando Cristo habla de la cierta iglesia y Juan estaba, ¿verdad?, en la isla llamada Pablo, dice que vio atrás, dice, y yo le escribo en un libro lo que ve,
y envíalo a las 7 iglesias que están. Sí, pero usted sabe que esas no eran 7 iglesias. Eran 7 parroquias que estaban bajo la jurisdicción de Juan. Porque Juan era obispo. La palabra del Señor dice, ¿verdad? No eran 7 iglesias, era una sola iglesia. La Esmirna y 7 iglesias. Sí, pero escribe Pablo, porque es la plenitud de las iglesias. ¿Usted sabe que el número 7 es el número perfecto de Dios? Por eso es que la Biblia católica tiene 73 libros. El 7 es la plenitud, el 3 de Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es la Trinidad. Entonces cuando Juan está preso en Patmos, escribe a las 7 iglesias, son iglesias que estaban bajo la jurisdicción de él, porque él era obispo de esas iglesias, y por eso es que él escribe a esas iglesias. O sea, no eran diferentes iglesias, tipos de iglesias, ¿sabes? Eso es lo que hay que saber, porque muchos dicen, ya vieron que no era iglesia católica, y habían más iglesias. No, eran parroquias que estaban bajo la jurisdicción de Juan. Juan estaba preso ahí. La voz de Dios hablando de Sí. Míralo, sí. Es muy importante, ¿verdad? La iglesia, toda la iglesia. Entonces, ¿verdad? Ah, claro. Entonces, ¿verdad? Y entonces le digo, ese es el culto eucarístico, porque la Eucaristía es el verdadero culto de Dios en la nueva alianza. Porque Jesucristo en Lucas 22:19 dice, después de que tomó el pan, lo partió y lo bendijo, dice, hagan esto en memoria mía. Y hace... todas las veces que lo toméis. Todas las veces, ajá. Por eso es que el sacrificio no se repite, sino que se hace presente. Pues eso lo dice también Pablo en 1 Corintios 11:23 en adelante. Cada vez que hágalo, dice en memoria de mí. Y cuando también exhorta a los corintios, dice, pruébese cada uno a sí mismo. Pues, es una exhortación, a un examen, ¿verdad? Que rápidamente uno tiene que pruébese a sí mismo cada uno como esté. Porque lo que, ¿verdad?, se hace en esa, ¿verdad?, ceremonia es algo muy santo. Es muy grande, y por el sí, claro, porque dice en 11:26, 27 creo yo, 1 Corintios 11:27 dice, el que lo coma sin discernir, indignamente será culpado, come y bebe su propia condenación. Por eso es que usted, no es un simple símbolo como a veces muchos protestantes dicen, no, eso es simbolismo, es presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿sabe? ¿Usted cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía o usted cree que es un símbolo? Porque muchos enseñan eso. ¿Usted cree que es presencia real de Cristo en la Eucaristía o es un símbolo? Acerca de la Eucaristía, le voy a hablar sinceramente. Sí, habla. Con la verdad, porque la verdad es la que siempre va a prevalecer. Yo quiero hablarle con sinceridad acerca de la Eucaristía o del fundamento católico. Yo tengo poco conocimiento, ¿verdad? Sí. Para la gloria de Dios, cuando estuvimos, ¿verdad?, fuera en el mundo, estuvimos perdidos. Nunca visité una iglesia católica con el propósito de conocer. ¿Usted nunca conoció la fe católica? Nunca, sí. ¿Ni fue bautizado? Soy católico de nombre. Pero fue bautizado católico. ¿Fue bautizado? ¿No se acuerda? Pero no, ¿su papá no le dijeron? ¿Su mamá no le dijo? La verdad, ellos nunca visitaban. No. Entonces, ¿Pero no le dijeron si lo habían bautizado? No me dijeron. ¿No le dijeron? Porque usted sabe que Pablo en Efesios 4:5 dice un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. No pueden haber dos. Y como a veces cuando se bautizan y se van a otra iglesia, aunque lo hayan bautizado pequeños, usted sabe que se va a otra iglesia y el otro bautismo no vale porque el rebautismo en la iglesia no existe. Pero sabe que el bautismo tiene que ser una sumergión. Sí, es que bautismo significa sumergirse. Completamente. Cuando uno es bautizado en las aguas, sí, dice que muere el viejo hombre. El viejo hombre en la sumergión queda sepultado. Sí, es que bautismo significa sumergirse. Usted tiene razón ahí, pero usted sabe que nosotros nos sumergimos. Nosotros nos sumergimos en el Espíritu Santo. Es que cuando Juan Bautista bautiza en el Jordán y ese bautismo es bautismo en agua, no es en el Espíritu Santo. ¿Usted sabe eso? Pero Juan suelta una palabra y dice, el que viene atrás de mí. Sí. No soy digno ni siquiera ni de Ajá. Él, dice Juan, va. ¿En cómo lo bautizará él? En Espíritu Santo. En el Espíritu Santo y fuego, ajá. Es el bautismo cristiano católico. Porque los que se bautizan en agua y se sumergen hacen el bautismo de Juan. En cambio, el bautismo cristiano católico es el que dice Juan. Detrás de mí viene otro que no soy digno de él los bautizará en agua. Entonces, volviendo a sus palabras, en el Espíritu Santo. Juan ya bautizó en agua, entonces sí. Dios bautizará en Espíritu. Nosotros nos sumergimos en el Espíritu Santo. Usted dijo una gran verdad. Amén. Eso significa bautizo, sumergirse. Nosotros nos sumergimos en el Espíritu Santo, ¿sabe? Sí. Entonces, no es de que solo sea que se bautice todo, porque cuando usted está, por ejemplo, está, ¿sabe? Pablo.
Pablo con Ananías, usted ve, ¿va? Quedó ciego y todo, ¿no? ¿Quién bautizó a Pablo? Ajá, ¿quién bautizó a Pablo? En agua, güey. No, ¿quién lo bautizó? No, pero ¿qué persona lo bautizó a Pablo? En espíritu, ok, pero ¿qué persona lo bautizó? ¿Usted sabe quién lo bautizó a Pablo? No, así sinceramente, ¿sabe quién lo bautizó? Fue Ananías. Ananías bautizó y lo bautizó en el Espíritu Santo. Ese bautismo el bautismo de Pablo fue cuando va a la calle llamada derecha y le dice, ahí se te mostrará lo que debe hacer, porque Dios, Jesucristo había tratado con Pablo, sí, y le había dicho, instrumento escogido me es este, sí, y yo le he de dar a él a conocer lo que él tiene que padecer por causa de mí. sí. Entonces Ananías se mueve y va a orar. Sí. Y lleno de temor porque sabía quién era Pablo. Sí, pero ¿quién lo bautizó? Él lo bautizó a Ananías, pero ¿sabe dónde lo bautizaron? En la casa de Ananías. Y ese bautismo de Pablo, el que bautizó a Ananías, lo bautizó en ablución con agua en la cabeza. No es en un río, porque en la casa de Ananías no hay un río. O sea, no va a pasar un río en la casa de Ananías. Y ese bautismo es por ablución. El mismo bautismo cristiano católico. Es el que recibe Pablo por parte de Ananías. ¿Sabe? En el Espíritu Santo, pero ese bautismo se llama por ablución, no por sumergión como lo hacen los... No le digo que no vale porque para la iglesia vale, eso, solo que hay una distinción de bautismo. El bautismo de los evangélicos en agua es el bautismo de Juan, y el bautismo de Juan era para arrepentimiento, de conversión, ¿sabe? Y es el que practican ustedes, pero nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo, el bautismo de Cristo. Teniendo todo esto claro y sabiendo, ¿verdad? Que usted conoce que para mí es un privilegio platicar. ¿Se va? Y como decimos siempre, no venimos a discutir. No, claro, es la palabra de Dios, así es, para compartir como hermanos, sí. Yo voy a continuar, ¿verdad? Pero cuando quiera, yo lo invito a la iglesia, San Lucas Evangelista aquí en Westboro, aquí estamos y hay ahí todos los sábados, todos los domingos tenemos el culto divino, que es la Eucaristía. Y le vuelvo a decir que el culto divino, porque en Hechos 13, capítulo 1, versículo 2 en adelante, dice que ahí había una iglesia en Antioquía, y ahí estaba la iglesia de Dios, que daba la Eucaristía, que es el culto eucarístico, y dice que ahí le impusieron las manos a Pablo y a Bernabé y fueron enviados como apóstoles, ¿sabe? Sí, a Pablo y a Bernabé. Después del culto divino, dice, ¿verdad? Así dice la cita bíblica en Hechos 13. Después de realizar el culto divino, dice, ayunaron, dice, y se encomendaron a las oraciones. Le impusieron las manos, dice, porque el Espíritu Santo dijo, apártame a Pablo y a Bernabé para una misión que yo les voy a enviar. Entonces les impusieron la mano. Mire cómo se mandan, cómo se envían a los apóstoles y a los obispos en la iglesia, a los verdaderos pastores en la iglesia, como dice Hechos 20:28. Les imponen las manos y los envían. Así, ¿ya ve? Entonces, pues, un privilegio, vamos a continuar. Vaya, hermano, ahí estamos, cualquier cosa. ¿Y él es su pastor, no? Ah, bueno, también me gustaría hablar con él también, de repente. Él... Una bendición, nosotros estamos a estar por aquí por la área. Sí, está bien. ¿Y él también usted es pastor también, no? Hermano en Cristo. Ok. Estamos hablando y compartiendo la palabra aquí con el hermano, hablando la doctrina cristiana. ¿Cuál es la doctrina? Ok, pues. Bueno, está bien. Dios los bendiga pues a todos ustedes. Está bien. Una bendición para todos. Dios los bendiga.